bienvenidos a una nueva edición de Diálogo. Les saluda Shen Qian desde Beijing. En el programa de hoy vamos a entrevistar al señor Byron Galarza Araúz, director de televisión de Ecuador TV, quien nos habla sobre su viaje por China y sus sugerencias para promover una mayor cooperación de medios de comunicación entre los dos países. Hola, señor Galarza, muchas gracias por darnos esta entrevista. Y sabemos que en este viaje por China usted ha visitado a muchos sitios y también ha participado en muchas actividades culturales. Entonces nos gustaría saber cuál fue la impresión que le dejó a usted este viaje por China. Bueno, claro, primero muchas gracias a ustedes y a CGTN, la cadena en español, por esta conversación que vamos a tener entre amigos y colegas. La primera impresión que me ha dejado es, primero, la alegría del pueblo chino, de los ciudadanos de a pie, desde el policía hasta la chica o el chico que nos hace el hisopado todos los días. Luego el desarrollo tecnológico, el avance de China en muchos aspectos y por supuesto también esa cultura, ¿no? Una cultura muy mágica para nosotros que venimos del otro lado del mundo, donde tenemos una imagen de China, o teníamos, en mi caso particular, muy diferente que la veíamos en las películas o que de vez en cuando la vemos en las noticias internacionales. Pero otra cosa es estarlo aquí y, como dice García Márquez, vivir para contarlo. Es decir, hay que estar aquí para contar realmente la verdadera China que hemos descubierto. ¿Y hay algunas experiencias especiales o interesantes que quiere compartir con nosotros? Bueno, hay miles y podríamos quedarnos aquí horas de horas conversando y no terminaría, podemos hacer un documental. Pero tengo unas 2 o 3 flashes, ¿no? en mi cabeza, en mi memoria, que me quedan así en la retina, que es, por ejemplo, el sistema de conectividad, es decir, los trenes rápidos de alta velocidad, las carreteras, el sistema de tecnología de QR para cualquiera de las actividades normales del día a día. Son cosas que a nosotros nos ha llamado muchísimo la atención, porque vemos que en 40 años China ha logrado lo que ningún país de América Latina lo ha hecho en toda su vida republicana. Y eso para nosotros como periodistas es una gran lección que tenemos que aprenderlo para llevar a nuestros países y comunicar lo que realmente China es, ¿no? Es la primera potencia mundial en muchos aspectos y la tecnología es una de ellas, pese a esa situación tan particular que hay ahora por el tema de las tecnologías. Pero es lo que más me ha llamado la atención, la conectividad y, por supuesto, lo que tiene que ver con las aplicaciones digitales, que ahora, como tú sabes, el mundo digital es lo que manda en todo el mundo. Sí, y antes de venir a China, ¿qué conocimiento tenía sobre este país? Y es diferente que ha estado viendo o experimentado aquí. ¿Cuál ha sido la mayor diferencia? Bueno, las diferencias son absolutamente radicales, ¿no? Uno es la imagen que uno tiene de la China en América Latina y en Ecuador. Primero, muy lejana. Segundo, el idioma. Y claro, lo que de pequeños recordamos viendo las películas de Kung Fu, por ejemplo, este personaje, o Bruce Lee, que también en las artes marciales, eso nos recuerda. Hay otros elementos comunes de la cultura, además del idioma, por ejemplo, el té, la Gran Muralla China. Son imágenes que a uno le cuentan o va descubriendo de niño, de pequeño, y evidentemente ya cuando uno es adulto tiene otras imágenes que va desarrollando. Entonces, esa China no es la China real, es la China que tenemos en Occidente y en América Latina en particular, que no se parece en nada a la China real, a la China que uno va descubriendo aquí en el día a día, desde el primer momento que se baja del avión hasta que ya puede, pues, establecer una conversación. Y no importa que tengamos una barrera idiomática, porque a pesar de la dificultad de entender el chino y de los chinos entender el español, nos damos manera de entendernos. Entonces ahí vamos descubriendo la verdadera China. Y supongo que usted ha prestado mucha atención en los últimos años al desarrollo de China. Entonces, ¿cómo lo valora? Bueno, yo creo que es un desarrollo impresionante. En los últimos 40 años, con el liderazgo evidentemente de sus presidentes, han logrado posicionar a China en el primer lugar en muchos aspectos, entre esos evidentemente el de la tecnología y también en las infraestructuras. China tiene muchas
inversiones en América Latina. En Ecuador, por ejemplo, está en el área de petróleos, en el área de minería y en otras, que hay un aporte importantísimo. Esa tecnología en Ecuador tiene que haber un traspaso de conocimientos, que es lo más importante para el desarrollo de ambos países y evidentemente para que también países como los nuestros, que somos muy pequeños y muy pobres, podamos salir de ese subdesarrollo a través de la transferencia de conocimientos que China nos ofrece con sus inversiones. Entre los conceptos de gobernanza y desarrollo de China, ¿cuáles creen que podrán ser los campos de cooperación entre los dos países? Por supuesto, uno de los modelos económicos que me llama mucho la atención es esa desregulación que tiene el gobierno en relación a las empresas y cómo el modelo de empresa pública china es un modelo eficiente. Hemos visitado la industria más grande de electricidad, que da energía a más del 88% de los chinos, 1.100 millones de usuarios, una cosa monstruosa para nosotros. Y hemos visto la eficiencia, la eficacia y el manejo gerencial de una empresa pública. Ese ejemplo en América Latina y particularmente en Ecuador sería maravilloso, porque nuestras empresas públicas carecen de una gestión empresarial. Son entes burocráticos muy pesados, muy lentos y en la mayoría de los casos ineficientes y que dan pérdida. El modelo chino de la estructura de empresa pública creo que sería ideal para América Latina y particularmente para nosotros en el Ecuador. ¿Y cree que al pueblo ecuatoriano le gustaría conocer más sobre China o ver más reportajes sobre China y en qué campo debemos trabajar más? Yo creo que estarían maravillados de lo que yo he descubierto aquí a través de la televisión. La magia de la televisión es que las imágenes hablan por sí solas. A veces ni siquiera hay que tener un buen texto. China es tan maravillosa y tiene tantas riquezas culturales que documentales o series o reportajes, en el caso de CGTN, por ejemplo, yo lo veo mucho en la de español y la de inglés y son fabulosos, vamos, que es como una pieza de cine. Yo creo que todos esos documentales podrían calzar muy bien en ese intercambio audiovisual, por ejemplo, actividades culturales, becas para los chicos, para que puedan venir acá, descubrir China, que se enamoren como yo me he descubierto de China y como yo me he enamorado de China y viceversa. Mandar a jóvenes chinos para que vean que América Latina y Ecuador puede ser también un gran campo de desarrollo en profesional, porque ahora con la gran presencia de empresas chinas, el intercambio cultural y el entendimiento de las culturas es importante y eso se logra a través también de la lengua, ¿no? Si hay chicos jóvenes chinos que van a Ecuador a hacer una pasantía, una beca, a estudiar el idioma, van a poder entender la cultura y servir a su país en las empresas cuando vayan a desarrollar, porque no solamente hay que hacer negocios, también hay que hacer amistad. El primero es la amistad y luego son los negocios. Sí, y últimamente en China, cuando hablamos de Ecuador, las primeras cosas que nos surgen son las rosas o los camarones blancos y además de estos productos agrícolas, ¿qué otros aspectos cree usted que merece la pena darse a conocer? Bueno, Ecuador tiene una canasta de exportación muy amplia y quiero contarte un dato. Ecuador tiene a su primer socio comercial China, con más de 3.000 millones de dólares en ventas a China. Y el segundo es Estados Unidos, muy por debajo, casi 1.000 millones por debajo de China. Evidentemente está el camarón, están las rosas, pero también está el chocolate de aroma de cacao fino, que es el mejor del mundo. En Europa tiene muchos premios. Está también el cacao, están los derivados de pesca blanca, minerales que entiendo que también se importan de Ecuador para acá, y un sinnúmero de una canasta de productos. Para nosotros, China es un socio comercial importantísimo. De hecho, tú sabes, a finales de año se va a firmar un memorándum, ya se firmó un memorándum de entendimiento entre ambos gobiernos para hacer un acuerdo de libre comercio que va a permitir que los productos ecuatorianos entren en cero aranceles y los chinos de la misma manera. Entonces, yo creo que ese intercambio económico y comercial tiene que fortalecerse y expandir la oferta exportable, tanto de Ecuador para China como de China para Ecuador, aunque allá tenemos una gran presencia de productos chinos de siempre, ¿no? Es decir, antes, y esto es importante que lo sepas, antes decir Made in China era sensación de malo, barato, descartable. Pero en los últimos años hemos cambiado esa imagen del consumidor y ahora vemos que las marcas chinas son muy buenas.
y son mucho mejor que otras marcas europeas o coreanas. Entonces, la mente del consumidor va cambiando y entonces ahora sí decir Made in China es decir, ah, no, es un producto de calidad. Entonces, yo creo que hay que trabajar mucho en esa percepción también que tenemos ambas partes, en este caso Ecuador. Y otro aspecto muy importante es ese intercambio cultural. ¿Y cómo valora usted el papel que juegan los intercambios culturales en la promoción de las relaciones bilaterales de los dos países? Yo creo que la cultura es la puerta de entrada para cualquier país. Como lo hizo Marco Polo hace más de 1200 años, descubrió la franja, la ruta de la seda, hoy llamada la franja y la ruta, que el presidente Xi la está posicionando de manera muy estratégica y muy inteligente. Fue efectivamente eso, intercambio de cultura. Y en la cultura hablamos de la lengua, de la comida, de la música, de la cultura en términos generales, y también el intercambio de productos, de mercancías. ¿Sí? Lo uno lleva a lo otro. Pero lo primero es conocernos, ser amigos, cómo piensas, qué te gusta, cuáles son tus hábitos, cuáles son tus costumbres, para yo primero entenderlas y respetarlas. Y en ese intercambio de maneras de ver la vida, llegar a establecer una relación a largo plazo, que no sea algo corto, algo de 1 año, 2 años, no, que sea una relación a largo plazo como hasta ahora, que China y Ecuador tienen 40 años de amistad, que se ha consolidado, pero hay que seguir abriendo más puertas, hay que abrir nuevos centros o institutos Confucio, por ejemplo, para la interpretación del chino, el estudio del chino en el Ecuador. ¿Por qué no abrir también aquí en China institutos de interpretación de Ecuador? Tú has estado en el Ecuador, ves que hay, digamos, varias regiones y diferentes maneras. Yo soy de Guayaquil. Soy diferente al andino, es decir, al que vive en Quito, porque tenemos una manera diferente. Nosotros le llamamos eso la cosmovisión. La cosmovisión, que es como vemos el mundo. Ustedes también, porque ustedes tienen etnias, porque no es lo mismo el que vive en Shanghái que el que está en Cantón, que el que está en Shenyang. Es decir, son un mundo por descubrir. Entonces, estos intercambios comerciales son muy, muy importantes para que haya este descubrir de ambas partes y, por qué no decirlo, enamorarnos mutuamente, porque de eso se trata la amistad, de querer y enamorarme de lo que son ustedes, de su cultura, de la belleza que implica el país y viceversa, porque eso va a ayudar a no solamente esta buena relación de amistad, sino, porque no, también el progreso de ambos pueblos. Sí, y usted ha mencionado la iniciativa de la Franja y la Ruta, y en el año 2017 los gobiernos de China y Ecuador firmaron el memorando de entendimiento sobre la promoción conjunta de la construcción de la iniciativa de la Franja y la Ruta. Entonces, ¿cómo usted evalúa esta iniciativa? Y cree que bajo este marco los medios de comunicación podemos cooperar aún más. Yo me enteré de la Franja y la Ruta, te soy honesto, ahora que llegué. Yo tengo en el oficio del periodismo casi 30 años, en televisión unos 20 y los demás años en algunas actividades. Y es la primera vez que entiendo y sé qué es la Franja y la Ruta, pero antes no hubo una buena difusión, y si la hubo fue muy corta, muy pequeña, a manera informativa, vamos, una noticia, 2 noticias y nunca más. Y el desarrollo de las noticias, como tú sabes, es de tanta velocidad y tan vorágine que lo que hoy es noticia, mañana ya es periódico de ayer. Entonces, claro, si no hay una difusión permanente, un entendimiento permanente de lo que es la Franja y la Ruta, se va a diluir en el tiempo y la gente no lo va a entender. Sí, lo mejor yo creo que tenemos que hacer en los medios de comunicación es contarle a la gente que esta Franja y la Ruta sirve para que unamos esfuerzos para el crecimiento, desarrollo y cooperación de ambos países, con mecanismos del propio comercio exterior y de nuestra relación. Pero tenemos que contar, nosotros los periodistas, historias que sean amigables y cercanas a la gente. Bajarnos de lo institucional, lo que los gobiernos buscan decir, irnos a la calle, al ciudadano de a pie, al que está en el barrio, al ama de casa, al joven, y desde su realidad contar qué es la Franja y la Ruta. Como a un niño de escuela, cuando tú vas y le enseñas con juegos lo que es esto.
¿Y por qué no usar también la historia? ¿Por qué no recordar lo que fue la ruta de la seda allí en 1200 cuando vino Marco Polo desde Europa? Y desde allí se ha mantenido esta historia, esta tradición que ahora es una nueva realidad gracias a la política del presidente Xi de crear esta franja de la ruta como un nuevo mecanismo de desarrollo de los países entre Oriente y Occidente, en este caso América Latina. Sí, ¿y cómo ha sido la situación actual de la cooperación de medios de comunicación entre China y Ecuador? ¿Y cree usted que habrá más nuevos programas en este campo? Yo creo que debería haber. De ambas partes debemos trabajar en incrementar y mejorar nuestros intercambios de cooperación mutua en la televisión, en la radio, en la prensa escrita, en la creación de contenidos de ambas partes, no solamente en la cuestión informativa de noticias, sino también de grandes producciones. Ustedes tienen cosas bellísimas en CGTN que pueden, por ejemplo, tranquilamente ser difundidas en cualquiera de nuestros canales de televisión, privados o públicos, en el Ecuador. Incluso, ¿por qué no también ir a hacer documentales allá o viceversa? He visto parte del documental que ha hecho un equipo creo que era de México y de Argentina, que han ido a una zona rural para ver el desarrollo del campo. He visto parte de este documental, me pareció maravilloso, ¿sabes? Esa experiencia vivencial, hacerla con otros medios ecuatorianos, por ejemplo, o viceversa. ¿Por qué no equipos de ustedes se viajar allá y hacer, por ejemplo, cómo es la migración china? La comunidad china, me voy a adelantar un poco a una de tus preguntas. La comunidad china de Ecuador es muy importante y ha sido generadora de un gran crecimiento económico. Y tiene, vamos, su propia raíz. ¿Por qué no, por ejemplo, ver cómo fue ese caso de éxito de descendientes cantoneses de hace 100 años que fueron a Ecuador, por ejemplo, y que ahora son gente muy respetable y de gran éxito? Ese tipo de cosas hay que contar, la gente tiene que saberlo. Son historias que además son historias inspiradoras, porque esas historias personales inspiran a otros al cambio, que es lo que nosotros necesitamos. Sí, hace poco usted realizó una entrevista al embajador de China en Ecuador, el señor Chen Guoyou, y nos puede compartir esta experiencia. Primero, el embajador es una gran persona. En lo personal tuve la oportunidad de tratarlo varias veces. Habla muy bien el español porque vivió 14 años en la misión diplomática en Italia y conoce un poco la idiosincrasia latina, que es tan complicada. Él tuvo dos momentos. Cuando llegó fue en la movilización del 2019, una movilización social muy fuerte. Él se quedó con una impresión algo particular. Y ahora le ha correspondido nuevamente las movilizaciones que hubo en junio. Y creo que el embajador está haciendo una gran labor para socializar lo que China es para el Ecuador. China en el Ecuador es no solamente un socio, es un amigo, es un colaborador. La mitad de las vacunas que llegó a Ecuador son de Sinovac. Yo tengo la cuarta dosis de Sinovac, tengo las 3 de Pfizer y la cuarta fue de Sinovac. Es decir, China ha hecho mucho también en el campo de la asistencia social. Cuando hubo un deslave en un barrio de Quito y murió mucha gente, China donó electrodomésticos. Es decir, ahí se ve la presencia del diplomático en esas relaciones entre ambos países. También en la construcción y soluciones habitacionales de algunos pobladores, que hubo un terremoto en Esmeraldas hace algunos meses. También el embajador estuvo ahí presente con entrega de donaciones, de ayudas, etcétera, etcétera. Es decir, esa es realmente la diplomacia del servicio, la diplomacia la nueva diplomacia, que yo creo que China lo está haciendo muy bien, porque de eso se trata, de acercar a los países a través de sus representantes diplomáticos en todos los ámbitos, no solamente en el comercial, sino en el cultural, en el artístico, en la lengua, es decir, en todo lo que implica la relación de ambos países. Y yo creo que el embajador está haciendo un papel excelente. Sí, a finales del año 2021, CGTN propuso la acción de medios de China y América Latina y el Caribe. Entonces, ¿cómo ve usted el futuro de esta propuesta o esta acción? La propuesta es innovadora y magnífica, pero hay que alimentarla. Es decir, no debemos dejar que esto muera por falta de
de nutrientes. Cuando un novio y una novia están relacionados, el amor es de todos los días, es mantener esa relación viva. Igual son estos intercambios profesionales entre empresas de comunicación como las de ustedes y los medios ecuatorianos. Por ejemplo, te voy a entregar esto en base a qué necesidad tienes tú. Tienes un público joven, pues hago un especial con jóvenes chinos para la televisión de Ecuador, para los jóvenes de Ecuador o viceversa. Es decir, creo que hay que seguir creando una red informativa que pueda cubrir no solamente a los grandes emporios mediáticos de Ecuador, sino también a los medianos y pequeños medios que también están necesitados de una buena producción. Y ahí creo que el resultado de la difusión de sus contenidos puede ser mucho mayor y ellos evidentemente también contribuyendo a la cultura de sus zonas, de sus provincias a China. Sí, últimamente los medios chinos, la mayoría de los medios chinos empiezan a utilizar nuevas tecnologías como 5G o 4K o inteligencia artificial, etc. ¿Y usted cree que esta utilización de tecnologías puede ofrecer más oportunidades a la cooperación de los medios de comunicación entre China y América Latina o Ecuador? Por supuesto, es que el desarrollo tecnológico nos va a solucionar la vida en muchos aspectos en el Ecuador, y el ejemplo de ustedes, voy a poner solo dos que los conozco. Visitamos en Shenyang una fábrica de una empresa china que hace tomógrafos inteligentes, Newsoft. Newsoft trabaja en el Ecuador hace 4 años o 3 años con estos tomógrafos inteligentes que son con inteligencia artificial y con una nube de datos de que el médico puede estar en el barrio, en el campo, en el agro, con esta cápsula. El médico hace el diagnóstico e inmediatamente el médico tratante tiene ese tipo de cosas. Allá la gente tiene que saberlo, porque eso ayuda a mejorar la calidad de vida de la gente, le ayuda a dar salud. Esa tecnología, como la del QR, por ejemplo, para identificar los casos positivos de COVID, por ejemplo, eso es una tecnología de mucha relevancia importante para países como nosotros, que tenemos difícil capacidad de diagnóstico. No podemos hacer diagnóstico porque nos cuesta mucho. Allá la población está vacunada con las 2 dosis, ya con tercera dosis, casi el 80%. Te diría que sin embargo, el número de contagios es mucho mayor en relación a la densidad poblacional. Somos 18 millones de habitantes y hay 600.000 contagiados. ¿Sí? Versus China, que tiene 1.400 millones de habitantes y creo que no llega ni al 0.1%. ¿Sí? ¿Pero por qué? Porque su sistema de salud, además de ser robusto, tiene estos controles preventivos, que es la toma de la prueba de ácido nucleico a través del código QR que tiene cada ciudad. Ese tipo de tecnologías pueden ir muy bien en Ecuador. El tema de la movilidad, lo conversábamos previamente, las bicicletas, por ejemplo. Ecuador tiene un serio problema de movilidad porque son ciudades muy pequeñas. Tú conociste Quito, es una ciudad de montaña, muchas avenidas colapsan porque hay muy pocas salidas para tanto vehículo, y ahí la movilidad es una alternativa a la bicicleta. Por ejemplo, esos modelos que tienen ustedes aquí de uso de bicicletas compartidas a través de dispositivos móviles, ese tipo de cosas hay que contarlo, y ese tipo de cosas tiene que estar en los intercambios tecnológicos y comerciales a futuro. La tecnología del 5G, o sea, lo que está haciendo Huawei es impresionante. Hemos visitado varias veces Huawei y nos vemos que los autos inteligentes que se conducen solos, es decir, todo eso va a ayudar a que países como Ecuador, que tenemos gran deficiencia en la parte tecnológica, pero sobre todo a mejorar la calidad de vida. Aquí lo importante del mensaje no es que la tecnología, la tecnología le facilita la vida al ciudadano. Y el ciudadano de a pie tiene que saber que esa tecnología china va a ayudar a que su día a día sea más fácil, sea más rápido, sin menos complicaciones y con menos tiempo, porque ahora lo que menos tenemos en la vida es tiempo. Y lamentablemente en Ecuador, por ejemplo, tomamos mucho tiempo en hacer muy pocas actividades diarias porque el tiempo no nos da. Con toda la tecnología china, el tiempo nos rendería y podríamos ser más productivos y eficientes. Mejoraríamos nuestro estilo de vida. Eso es la contribución de China que puede ser en la parte tecnológica. Sí, sabemos que en la segunda mitad de este año el Partido Comunista de China convocará a su 20º Congreso Nacional. Entonces, ¿los medios de Ecuador prestarán atención sobre este tema?
A ver, yo tengo ahí una lectura muy particular. En años pasados, cuando hemos tenido información de China, cuando ha habido estos congresos, nos enteramos básicamente por las cadenas internacionales de noticias, las occidentales, las norteamericanas, las europeas, que tienen una visión particular. Entonces, en Ecuador los medios de comunicación no tenemos esa rigidez ni tampoco acceso. Ahora un poco más, por el tema de la social media. De poder contrastar una fuente de un medio occidental versus una fuente de un medio chino, en este caso. Entonces, contar esa historia de las reuniones del Partido Comunista de China, por ejemplo, ya venían contadas por alguien y lo que hacíamos es simplemente transmitirlas. Hoy, mi presencia, por ejemplo, va a ayudar mucho a contar ese acontecimiento muy importante, porque de ahí va a saberse cuál va a ser el destino de la nueva China de aquí a 5 o 10 años. Y lo que haga China tiene una importancia hemisférica. Sí, yo siempre sé decir, si China estornuda, el resto del mundo le puede dar pulmonía. Es decir, la salud de China le importa al resto del mundo, porque si China está bien, que es el mayor generador de la economía del mundo, los demás países estamos bien, porque nosotros dependemos más de ustedes de lo que ustedes de nosotros, eso evidentemente que sí. Pero contar esa historia tan institucional, tan importante, con la rigidez y con la seriedad y profundidad del periodismo, ¿no? Tiene que ser contada desde la fuente, no desde alguien que lo vio con su propio interés y me lo cuenta a mí. ¿Sí? Porque ahí cambia, hay una distorsión, porque hay digamos, una visión personal, institucional, empresarial, política, ¿sí? Subjetiva. Entonces, la noticia que yo voy a contar de la sesión del Partido Comunista en China, en América Latina, en nuestros países, va a ser absolutamente diferente de lo que ha sido. Sí, va a haber una distorsión. ¿Sí? No vamos a interpretar por qué. El hecho de que yo pueda estar aquí, y eso es un privilegio para mí, yo agradezco al Centro de Prensa que nos ha invitado de la Academia Pública de Diplomacia China, a todos los periodistas de América Latina y en particular a mí de Ecuador, para ser testigo, y esto es histórico para mí, yo se lo contaré a mis generaciones que vienen, que fui el único periodista que estuvo en la sesión del Partido Comunista del año 2022, eso va a ser histórico. Porque yo voy a contar realmente qué es lo que pasó, cuál es la estructura, porque ahí hay muchos mitos. Hay que romper estereotipos, mitos y estigmas de que China es una sociedad controladora, donde se restringe la libertad. Yo me he movido aquí con absolutamente libertad y lo puedo decir abiertamente. Pues eso hay que contar, que este modelo político, administrativo de China, sí, funciona y funciona bien en China, pero hay que contarlo bien para que la gente ya no lo vea como fantasmas del comunismo, la sociedad que restringe libertades. No, eso es lo que nos han vendido y lo que hemos estado acostumbrados a leerlo y a escucharlo muchas veces, pero ya con una presencia personal en este caso, yo voy a contar realmente cuál es ese modelo político, por qué funciona y por qué en China en los últimos 40 años ha logrado desarrollar y convertirse en la primera potencia en base a esa administración de gobierno, de esa administración pública que permite, ¿verdad?, el crecimiento de toda la población. El haber sacado a casi 100 millones de personas de la pobreza en los últimos 20 años, eso es una cosa que debe estar en el récord Guinness. Tener una clase media de 700 millones de habitantes, que es casi la mitad de la población, eso es para un récord Guinness en tan pocos años. Entonces, eso no se dio por la casualidad, ni se ha dado tampoco por las inversiones extranjeras que vinieron a China hace 30 años, no. Se ha dado porque la administración de los gobiernos chinos, bajo el modelo, ha dado resultados. Que ese modelo tal vez no sea un modelo que pueda aplicarse en cada país, eso es diferente y eso depende de cada país. Pero aquí ha funcionado y nosotros tenemos que contar que ha funcionado por este sistema político-administrativo. Bueno, muchas gracias, señor Galarza, por aceptar nuestra entrevista. Espero que todo le vaya bien y que nos veamos pronto. Seguro que sí. Clara, muchas gracias a ustedes, a CGTN en español. Ha sido un verdadero placer. Muchas gracias. A ti.